yo estaba estudiando arquitectura y trabajando como delineante. Y de repente me surgió un trabajo que podía hacer desde casa, y en aquel momento era muy importante para mí hacerlo desde casa, que era hacer ilustraciones para libros, en concreto para libros de texto y libros de biología, de química. Es decir, yo empecé haciendo un trabajo que nada tiene que ver con un álbum ilustrado ni con lo que luego me ha gustado de la ilustración. Simplemente lo hacía porque me venía bien. La formación en arquitectura me venía también muy bien porque aprendíamos mucho a dibujar, las asignaturas de dibujo eran muy importantes y bueno, tenía mano, pero realmente trabajaba al dictado. O sea, era un trabajo totalmente de libro didáctico y de libro de texto. Tuvieron que pasar 15 años para que empezara a hacer libros de literatura y entonces sí me di cuenta de lo que me había influido, lo que había aprendido en la escuela de composición sobre todo, que era algo que se enseñaba muy bien en aquel tiempo en la escuela de arquitectura, a la hora de componer una página, de componer un libro, de darle un ritmo a un libro. Ahí sí me di cuenta de lo que me influía haber estudiado en la escuela de arquitectura. Pues el mayor reto fue pasar de los libros de texto, sobre todo muy encasillada, no en hacer un libro de literatura, sino el libro de conocimiento del medio, a hacer libros de literatura, aunque fuera una novelita para adolescentes con 10 ilustraciones en blanco y negro. Es decir, es totalmente diferente. En un libro de texto se puede poner mucha creatividad, es necesario hacerlo, pero siempre hay un guión, siempre hay unas pautas muy marcadas. En un libro de literatura y sobre todo en un álbum ilustrado hay muchísima más libertad y el trabajo creativo es mucho mayor, es diferente, sobre todo es muy diferente. Ese fue un gran reto y yo me empeñé en hacerlo, tardé mucho en conseguirlo, pero al final lo conseguí y no he hecho muchos álbumes ilustrados, pero son los que me han hecho tener una buena relación con mi profesión. A mí me gusta mucho dibujar, llevo dibujando desde que tengo memoria, no sé cuándo empecé, pero me gusta mucho más dibujar relacionándolo con la literatura, ¿no? Porque aunque fui lectora tardía, sí que soy muy lectora y era la parte que más me interesaba del trabajo. Y entonces ese fue uno de los mayores retos. Y el otro, que hay un reto que me persigue toda la vida y creo que es importante, es saberme gestionar. O sea, yo creo que detrás de un buen ilustrador hay un buen gestor, porque somos gestores de nosotros mismos. Y una buena gestión consiste en ir consiguiendo los encargos que van a permitirnos crecer. Y yo ahí es una asignatura pendiente que tengo, o sea, el conseguir gestionarme bien y conseguir conciliar esa parte creativa de pérdida de contacto con la realidad, con la otra, que es la realidad, y sobre todo no la realidad administrativa, sino el saber gestionar el encargo. Eso creo que es un gran reto, y los buenos ilustradores generalmente son buenos gestores, ya lo hagan ellos o se hayan buscado una persona. Es curioso porque creo que en el proceso de creación muy poca o ninguna. O sea, en el momento en que estoy haciendo un libro, sobre todo si el proyecto es mío, la verdad es que ni siquiera me planteo que lo vaya a leer alguien algún día. O sea, es como que se me ocurre una idea, empiezo a trabajarla y ni siquiera pienso a lo mejor que lo voy a publicar. Cuando ya el libro se ha terminado, sí que he hecho talleres con los niños o he hecho encuentros con los niños y ahí sí que me interesa mucho lo que piensan, cómo lo leen y seguramente que esas opiniones van a servir para mi siguiente trabajo y las voy a incorporar, pero no de una manera consciente. O sea, yo cuando me pongo a trabajar la verdad es que pienso muy poco en el lector, o quizá la lectora soy yo y cuando escribo, yo escribo muy poco, no soy escritora, entonces desarrollo un guión y al final pongo unas cuantas palabras y sí que hay un momento donde le doy la brasa a todos los que me rodean para que lo miren, pero no, y si bueno, hay algún niño por medio, genial, ¿no? Pero no pienso mucho en el lector. Pues sí, estoy metida en un proyecto que se llama Riki Tiki Tavi, que le tomé el nombre prestado a Kipling, a un cuento del libro de la selva. Consiste en, de momento, aplicar ilustración a otros soportes que no sean libros. Estamos trabajando camisetas, nos hemos metido en ese negocio terrible del negocio textil, en el que hay una cadena de explotación enorme del medio ambiente y de las personas. Entonces buscamos empresas que trabajaran de otra forma y las encontramos. Cuidamos mucho que los algodones sean buenos, que la confección sea buena, porque la idea es aplicar una buena ilustración, en la medida de lo posible, intentamos hacerlo lo mejor posible, con una buena impresión. Mi socio es el impresor, las ideas son de los dos, él es el que produce y yo soy la que dibuja, ¿no?
Y la idea es que, igual que en un libro, es muy importante que el soporte sea bueno, que la edición sea buena, además de que el texto y la ilustración, que todo esté acorde, pues aquí nos hemos planteado lo mismo. Y empezamos con la tela, imprimiendo camisetas, luego empezamos a hacer escaparates de papel, porque claro, trabajamos, mi socio es el que empezó a imprimirme las ilustraciones cuando yo empecé a trabajar en digital, porque él hacía impresión digital. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de imprimir en tela. Hoy día se pueden comprar estas máquinas que imprimen en tela, son caras, pero bueno, se puede buscar financiaciones, no es imposible. Antes era imposible, ahora es posible. Y empezamos a imprimir en tela, pero los escaparates los hacemos de papel y la gente quería comprar lo que había en el escaparate. Entonces empezamos a producir, o sea que cambié del libro a la tela y ahora de la tela hemos vuelto al papel haciendo recortables, que ahí me ha venido bien la experiencia como libros de texto, que hice muchos recortables. Hemos hecho un móvil de papel y la idea es seguir ampliando otros soportes como cerámica. A mí me apetecería hacer algo, trabajar con algún buen ceramista y, bueno, y llevar la ilustración, que siempre es ilustración. La gente que entra en la tienda dice, ah, son ilustraciones. Llevarla a otros soportes y es una experiencia enriquecedora, pero no pierdo de vista seguir haciendo libros. Me gustaría poder encontrar el tiempo de hacer algún álbum ilustrado. Y bueno, supongo que lo haré. Pues esto es muy difícil porque los hijos, es que elegir uno... Bueno, yo tengo muy pocos álbumes ilustrados y entonces puedo decir que hay 4 libros que son importantes para mí, que es El pájaro y la princesa, que es el primero que hice con Antonio Ventura, luego Los 2 lobos blancos y bueno, y luego el último que he hecho, que se llama La pluma roja, que lo escribí yo también. Más o menos esos libros. Luego hice unos libros que se llama El elfo y la princesa, o en realidad el libro es Érase una vez un elfo, es un texto de Pessoa que me interesó mucho por el texto, porque el texto era realmente muy, muy interesante. Y fue un libro que empecé a hacer en digital también, o sea, es de los que me han marcado, pero realmente son 4. No puedo decir ninguno de los 4 como preferido.